tardes. Estoy grabando. Bueno, muy bienvenidos a este encuentro en donde vamos a hablar en este webinar del insomnio al sueño. La idea de este encuentro es que les podamos brindar junto a Nati herramientas prácticas y teóricas para que ustedes puedan llevar a sus vidas cotidianas y mejorar sus descansos. Mi nombre es Verónica Gajén, soy licenciada en psicología. Me formé en terapia cognitiva conductual y mindfulness y soy la creadora del programa Volver al Equilibrio con más de 100 personas que han participado en los mismos y han mejorado su calidad del descanso, volviendo a descansar, que es una habilidad natural que todos tenemos, que por diferentes variables a veces se ve afectada. Hoy estamos acá en este encuentro junto con Nati para contarles un poquito, de modo práctico, todo lo que ustedes pueden hacer para mejorar sus días. Gracias, Nati, por esta invitación, así que dejo en vos el encuentro. Bueno, primero, bienvenidos a todos, muchas gracias por sumarse, y bueno, gracias a las dos Fer que van a estar acá ayudándonos y apoyándonos en todo lo que es parte de técnica. Y bueno, si querés avanzamos una de las diapos. Bien, ahí avanzamos. Bueno, ustedes me van a estar dando indicaciones, así que cualquier cosita, ahí está. Bueno, gracias Fer, bueno, gracias Vero también, obviamente estamos súper contentas de poder dar este webinar. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Natalia Pereira, soy médica neuróloga, estoy acreditada en medicina de sueño desde hace más de 10 años, que acompaño a personas con insomnio y otras patologías del sueño, y la verdad es que, si querés pasamos a la otra, y les cuento un poco más de Noctis. Bueno, Noctis es un centro médico que también empezó hace 10 años, y hoy por eso somos un gran equipo donde hay profesionales de distintas disciplinas, desde neurólogos, psiquiatras, otorrinos, neumonólogos, odontólogos, bueno, no me quiero olvidar, nutricionistas, la verdad que somos un montón, y además hay técnicos que nos ayudan en lo que es en la parte de los estudios del sueño, y la idea siempre es poder darles un enfoque integral a cada paciente, poder buscar un diagnóstico certero y darle herramientas y tratamientos que sean acordes a cada uno, ¿no? Y la verdad es que, más allá de que nos basamos en la ciencia, en la experiencia clínica que tenemos, desde el día uno de los principales valores de Noctis es el enfoque humano, porque considero fundamental la medicina que sea aplicada de ese modo, ¿no? Así que bueno, si querés vamos avanzando a la otra. Bueno, primero hablar un poco del insomnio, que es por ahí lo que hoy vamos a hablar. Primero que el insomnio es esta dificultad para empezar a dormir, o sea, la persona se acuesta y no puede iniciar su sueño. O sea, que generalmente tarda más de 30 minutos en empezar a dormir, o se despierta en la mitad de la noche y le cuesta volver a conciliar el sueño, o se despierta más temprano de lo habitual. Pero no solamente eso, sino que tiene afectado su funcionamiento diurno. Es decir, la persona está cansada, fatigada, siente que no rinde, obviamente que se afecta todo lo que es la esfera laboral, personal, social, familiar inclusive. A veces hay pacientes que consultan porque dicen que no pueden dormir, pero en realidad a veces lo que tienen es que son dormidores cortos. ¿Qué pasa? Generalmente, a ver, la cantidad de horas de sueño que necesita una persona es como el talle del zapato. Si bien la mayoría necesita 7, 8 horas, pero hay personas que van a necesitar menos y otras que van a necesitar más. Cuando esa persona necesita menos horas de sueño, por ahí siente esto de que se acuesta y no se puede dormir, pero al día siguiente funciona perfecto. Entonces ahí, en realidad lo que hay que hacer es ajustar el tiempo que esa persona está en la cama, ¿no? Pero cuando ya es el insomnio, es otra cosa, ¿no? Generalmente lo que ocurre es que la persona tiene afectado su funcionamiento, ¿no? Así que bueno, si quieren pasamos a la siguiente. Bien, bueno, y acá, como bien les explicaba Nati, ¿sí? Hay muchísimas variables en nuestra vida cotidiana que se ve afectado. En la mayoría de los casos, si ustedes pudieran habilitar los micrófonos o los pueden ir escribiendo, van a ver que hay muchas de las cosas que vamos a estar diciendo que se ven representadas en nuestro cotidiano. Por ejemplo, como bien explicaba Nati, muchas veces nos cuesta dormir, nos cuesta mantener el sueño, hemos probado muchísimas variables y realmente nada está funcionando y el día se vuelve pesado y la mente no para. Y yo acá les quiero contar cómo funciona nuestra mente
que nuestro cuerpo en este momento está acá, en esta reunión, compartiendo todos juntos, pero nuestra mente puede estar en un proceso divagante, digo yo, que tiene que ver con que mi mente se va al pasado, se va al futuro, y muy pocas veces está conectada con ese momento presente, y me va contando historias y trayendo antecedentes, generando un consecuente que tal vez no tenga que ver específicamente con nuestro día. ¿Y cómo funciona esto en nuestro descanso? Si hemos tenido algunas noches específicas en donde no hemos podido dormir, durante el día empiezan a haber pensamientos que son intrusivos, que hacen una anticipación por algo que ya sucedió. Y esa anticipación mental viene la pregunta, ¿hoy podré dormir? ¿Qué pasará en mi noche? Y para eso son las 2 de la tarde y estoy terminando de almorzar y en una tarea laboral. Pero esa anticipación va generando efecto en todo mi cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que vamos teniendo de todo esto? Por un lado, las consecuencias físicas, cuando pasamos varias noches sin dormir, y como bien decía Nati, cuando el insomnio se empieza a instalar y hacemos hábitos mal adaptativos, empezamos a tener una gran fatiga y un gran cansancio a nivel corporal. A nivel mental empieza a haber una afectación en la memoria, en la concentración, y acá viene lo que yo voy a hacer mucho énfasis en el día de hoy, que es toda la repercusión emocional que nos va trayendo todo esto. ¿Por qué? Porque estamos más irritables, como bien explicaba Nati. En el encuentro con el otro, ya sea en un ámbito laboral, manejando en la calle, justamente estamos muchísimo más reactivos. O podemos entrar en un proceso ansioso y cuando esto se prolonga en el tiempo, llegamos hasta un abatimiento emocional. Y ahí es cuando, a partir de lo que está sucediendo en el momento presente, se instaura en nosotros, ay, que esto no voy a poder salir más. Y esa sensación de que no voy a tener recursos para salir de todo esto, nos genera un malestar tan grande que nos desregula muchísimo emocionalmente. Y esto, como bien explicaba también Nati, genera muchísimas malestares en nuestra vida cotidiana. Por ende, empieza a suceder que esta anticipación que voy teniendo durante el día nos genera múltiples afectaciones durante la noche, porque ya llego a la noche con un caudal de rumiación mental que me va generando una tensionabilidad en el cuerpo muy grande, que obviamente si el objetivo de poder iniciar el descanso es que podamos tener una relajación corpórea, eso no va a suceder. Si quieren, chicas, pasar para la siguiente. Bueno, ahí Nati les va a contar un poquito. Dale, gracias, Vera. Bien, entonces, ¿qué no es la solución? ¿Sí? El insomnio es muy, muy común. El 10% de la población lo padece de forma crónica, es decir, cuando este cuadro ya dura más de 3 meses. Y obviamente que han escuchado múltiples recomendaciones, pero bueno, saber que la medicación se puede usar en algunos casos, siempre obviamente que tiene que estar regulado por un médico, nunca hay que automedicarse, pero hay que tener en cuenta que la medicación se usa por un tiempo limitado, ¿sí? Se habla no más de 1 a 3 meses, obviamente que hay excepciones, pero ¿por qué pasa esto? Porque la medicación genera un efecto que se llama tolerancia, es decir, el cuerpo se acostumbra a la medicación. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene que empezar a aumentar la dosis, ¿sí? Y eso lleva a mayores efectos adversos, a tener una cierta dependencia de la medicación, y la realidad es que esas personas no logran dormir, o sea, no es la solución definitiva. Entonces, por eso uno tiene que ser muy cautos. Hoy por hoy, el tratamiento de primera línea es la psicoterapia de tipo cognitiva conductual, porque no solamente mejora a corto plazo, sino también a largo plazo. Bueno, y después, Vera, si querés. Sí, vamos a la anterior, que vamos a hacer una aclaración más, que justamente tiene que ver con el concepto de forzarnos a dormir. Como hablábamos de estrategias mal adaptativas que vamos realizando, muchas veces intentamos generar compensaciones. Por un lado, durmiendo siestas, y por el otro, que como bien dice muchas veces Nati, no está mal hacer unas siestas que sean cortitas, pero cuando uno intenta dormir 1 hora, eso va generando que después de la noche me cueste más dormir. Y también el otro recurso que se utiliza muchísimo es que como tuve una mala noche la noche anterior, me esfuerzo por dormirme y paso 8 horas en la cama cuando estoy durmiendo 5 o estoy durmiendo 6. Y esas 2 horas que permanezco en la cama y forzándome a intentar dormir,
voy generando una tensionabilidad en el cuerpo, ¿sí? Mi cuerpo se tensiona, mi mente se acelera, y eso lo que produce es que justamente esté reforzando que la cama es un lugar peligroso. Por ende, si el objetivo cuando se produce el inicio del descanso es a partir de que mi cuerpo logra soltar el día, mi mente logra soltar las preocupaciones, entro en un proceso de relajación, de un estado de vagotonía, y ahí se permite el inicio del descanso, generar un forzarme a acostarme cuando no tengo esa sensación en el cuerpo de ganas de irme a dormir, ese estado de somnolencia, justamente es un recurso que, más que favorecer, termina haciendo que se instaure la problemática en tiempo prolongado, ¿sí? Ahora sí, chicas, si quieren pasar a la otra. Ahora Nati les va a contar un poco desde la neurología todo lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿cómo funciona nuestro sueño? O sea, ¿por qué dormimos? Principalmente actúan dos factores. Por un lado está nuestro reloj biológico, que está localizado a nivel del hipotálamo, en el sistema nervioso, que nos dice a qué hora tenemos que acostarnos y a qué hora nos tenemos que levantar. Este reloj biológico está muy influenciado por el exterior, ¿sí? Principalmente por el ciclo luz-oscuridad. Por eso dormimos de noche y de día estamos despiertos. Pero también otros factores influyen, por ejemplo, a qué hora nos alimentamos, a qué hora hacemos actividad física, a qué hora nos sociabilizamos. Entonces, si ese reloj biológico no está en hora, también puede generar este trastorno, ¿no? Después, otra cosa por la cual dormimos es porque cuanto más tiempo despierto estamos, se van acumulando sustancias, ¿no? Y eso hace que, llegado a un determinado umbral, se desencadene el sueño. Pero, ¿qué sucede en el insomnio? ¿Por qué la persona no puede empezar a dormir cuando realmente lo desea? Bueno, en realidad lo que ocurre es que las personas con insomnio suelen tener factores predisponentes, no todos, pero suelen tener como un perfil de autoexigente. Entonces, generalmente, para poder dormirnos, nos tenemos que relajar, ¿sí? O sea, eso es súper, súper clave. ¿Qué pasa con la persona que tiene un estado donde ya empieza a tener dificultad para empezar a dormir? Aparece, como bien dice Vero, la tensión, ¿sí? Entonces, ahí es cuando cuesta empezar a dormir, y más que nada porque estas personas tienen lo que es todos los niveles de cortisol altos, la actividad simpática elevada, es decir, están como en un estado de estrés crónico que, llegado el momento de ir a dormir, no lo logran, ¿sí? Y aparece muchas veces los factores que hacen que se perpetúe el insomnio, ¿sí? Que tienen que ver con estrategias maladaptativas, por ejemplo, esto que también decía Vero, de estar mucho tiempo en la cama, entonces reforzás de que no puedes dormir, o empezás con creencias con respecto al sueño, no soy capaz de dormir, ¿qué va a pasar mañana si ahora no me duermo? Entonces, la vida incluso de la persona muchas veces termina estando atada a cómo duermo, y eso, en vez de mejorar el tema del descanso, hace que eso se mantenga en el tiempo, ¿sí? Bueno, y ahora Vero va a hablar sobre la mirada desde la psicología del insomnio. Ahí, chicas, las interrumpo un Sí. segundito, perdón, Nati y Vero. Hay una persona que, Keila, nos pregunta, quería saber si la ansiedad hace que uno no pueda dormir bien. En muchos casos sí, en muchos casos sí. Ahora van a ver que vamos a poner algunos ejemplos de cómo funciona nuestra mente contándonos historias y va generando emocionalidades como la ansiedad, ¿sí? Pero ahora lo vamos a contar un poquitito más en detalle, pero sí, respondiendo... También por ahí aclarar esto de que el sueño y digamos, los trastornos del estado de ánimo, tanto la depresión como la ansiedad, están muy, muy relacionados. De hecho, una persona que padece de ansiedad o de depresión tiene mucho más riesgo de tener insomnio. Entonces, muchas veces tenemos que tratar las dos patologías por separado, inclusive, si bien obviamente se trata a la persona en su conjunto, pero hay que abordarlo desde cada una, ¿no? Entonces, pero sí es muy, muy común que las personas con estos trastornos del ánimo tengan trastornos de insomnio. Bien, gracias. Gracias, Nati y Vero. Bien, ahí como les contaba un poquito hoy cómo funciona nuestra mente constantemente está anticipándose a todo lo que nos va sucediendo en nuestra realidad. Por ende, lo que nosotros tenemos que comprender es que esta mente que constantemente se desplaza, ¿sí? Desde el pasado al futuro, nos va teniendo en un modo de automatismo desconectado de nuestras experiencias presentes. Y en ese punto, con esta constante anticipación, esta mente en relación a nuestro descanso nos puede ir contando, como bien decía Nati,
empiezan a haber muchísimas creencias que van a ser limitantes para nuestra realidad, que nos van a ir condicionando porque van a ir generando efectos en nuestro cuerpo. Por ende, es muy importante entrar en un proceso de autoindagación para registrar qué es lo que me va pasando en mis días, que mis noches se vuelven más difíciles también. Por eso decimos que los procesos son totalmente integrativos, para poder modificar algunas conductas, ¿sí? Pero primero debo necesitar comprender qué es lo que me va pasando. Porque si yo no comprendo qué me va teniendo en un estado de tensionabilidad, qué historias me voy contando a nivel de mi mente en relación a mis días, en donde me voy desconectando de lo que voy viviendo, en estos puntos, estos estados de automatismo nos hacen que estemos muy poco presentes en lo que vamos realizando acá y ahora. Al final del encuentro vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder comenzar a habitar nuestra corporeidad. Entonces, en este punto, nuestra mente nos va a ir contando historias y anticipaciones que van a hacer que estemos viviendo hoy algo que va a suceder 5 o 6 horas después en relación a nuestro descanso. Por ende, comprender que en estos recursos vamos a ir generando cambios para poder habitar el momento a momento y poder soltar esto que nos va contando nuestra mente. Si quieren pasar, chicas, a la siguiente, ahora vamos a traer un ejemplo que para mí es un ejemplo. Lo tengo acá, Vero, al Lo mate. tenés Creo que justo. soy el ejemplo. Mirá, te estaría pidiendo que me pases un mate. Ay, quiero escuchar esto. Bien, para que ahí después las chicas están preguntando algo, me parece. Bien, a mí me gusta ver este ejemplo, ¿sí? Con un mate, para poder explicar cómo funciona nuestra mente y cómo funciona el triángulo de conciencia. Entonces, Fer, ya que vos estás con el mate, ¿sí? Imaginemos que estamos juntas tomando un mate y ese mate se me cae en tu alfombra nueva y te ensucio toda la alfombra. ¿Qué me decís? Pueden responder eso si quieren también en Sí, el chat. ahí les vamos a preguntar a ellos también, pero Bueno, ¿vos qué me dirías? y yo creo si se te tranqui, no pasa nada y te ayudo No a pasa levantar. nada. O sea, sí, Bien. ¿Quién sí. más? ¿Quién me contestaría? Si yo, imagínense que aman esa alfombra y se las ensucio. Y yo me pongo realmente muy mal porque fue un punto de torpeza mía que se me cayó el mate y les ensucié. Quiero limpiarles, me angustio. ¿Qué me dirían? ¿Algún voluntario que quiera responder? ¿Algunos se quedan pensando? Ahí Elena pone, tranqui, ayúdame a limpiarla, no pasa nada. Bien, perfecto. ¿Y si se les cae a ustedes, qué se dicen? Ay, pero me haces pensar, pero yo capaz un poco me enojo conmigo. Bien. Hay algunos que hay gente que menos calma que ustedes, porque otros dicen que hay ahí LPM, yo te digo que no, te puedo creer que volcaste el mate, pero bueno, lo limpiamos. Me enojo, dice Sandra, y Sí, yo me pero enojaría también, como que me sacaría del momento, me pondría a limpiar enojada. bien, bien. Ahora, ¿ustedes se enojarían cuando se les cae a ustedes o cuando se le cae al otro al mate? Bueno, dicen que Y yo, algunos responden. sí, capaz yo en mi caso me enojaría más conmigo, que con el otro. Bien, bien. Eso que vos decís, Fer, es muy común, ¿sí? Podemos ser súper compasivos con el otro, ¿sí? Amables, empáticos, que si al otro se le cae el mate, nuestra respuesta puede ser con amabilidad. Ahora, cuando esa misma escena, fíjense, el mismo hecho, una caída de un mate, automáticamente cuando me sucede a mí me puedo putear, me puedo enojar, me puedo poner mal. Y eso, esa misma situación que fue la misma, un mate cayéndose y ensuciando una parte de mi hogar, me va a generar a mí una sensación física específica, ¿sí? Ahora, si yo me estoy enojando, me estoy destratando, me estoy hasta puteando, ¿sí? ¿Qué creen que le va a pasar a mi cuerpo? ¿Me voy a relajar o me voy a tensionar? ¿Qué creen? Si yo me estoy agrediendo a mí mismo con esa caída de mate. Quizás
Y yo creo que quizás sí, ahí ves, las chicas están poniendo Keila, Fer responden como Bien, tensión, tensión, Vani totalmente. también, hasta dolor Bien, de cabeza pone Keila, Vani también bien, dice tensión. bien, bien. Fíjense que por ahí si se prolonga un poquito más puede aparecer un dolor de cabeza, ¿sí? Y ahora, pensemos nuevamente en el triángulo de conciencia. A nivel físico me pasa esto y a nivel emocional, ¿qué emoción me va a venir a visitar si yo me estoy tratando mal? Si mi cuerpo se tensa, ahí Constanza dice la culpa. ¿Qué más? Frustración quizás. Frustración, sí, también. En algunos casos puede aparecer la ansiedad, ¿sí? Ahora, angustia, esto no queda ahí. Furia, no queda ahí. Este triángulo de conciencia, a partir de una pequeña caída del mate, se sigue prolongando. ¿Y cómo se sigue prolongando? Porque mi mente me vuelve a traer una situación, tal vez del pasado, en donde yo aparecí con este concepto de ser torpe, ¿sí? Y ahí es cuando se redobla mi estado de malestar físico, mi tensión se vuelve muchísimo más grande y mi emocionalidad se termina de regular. Y ahí es cuando yo digo que esto aparece como un pequeño huracán, ¿sí? Que yo ahora, a modo práctico, ¿sí? Lo estoy intentando separar, pero chicos, en la vida cotidiana esto parece totalmente entremezclado, ¿sí? No logramos discernir tan claramente. Por eso el proceso de autoindagación nos permite ver esto. ¿Qué me estoy contando de lo que está sucediendo para poder gestionar un cambio? ¿Sí? Para mí el ejemplo del mate es súper claro, porque esto que podemos ser tan amables con el otro, así nos vamos tratando. Y tiene que ver con lo que decía Nati hoy, del tema de la autoexigencia que tenemos, ¿sí? En donde constantemente entramos en lucha con lo que va sucediendo en nuestra realidad. Por eso el objetivo es habitar cada noche como una noche nueva, soltando esos procesos que mi pasado trae al momento presente, que tiene que ver con todos esos antecedentes que yo he vivido hasta ese momento, ¿sí? Ahora, si quieren pasar a la otra, Filomena. Bien, hay una preguntita, Vero, que ahí me quedó Sí, como, que me parece interesante. Hay varias, yo las voy a ir leyendo para no dale, interrumpirte, pero, dale. por ejemplo, Zulma nos hace una pregunta súper importante, porque nos dice, soy profesional de la salud, ¿cómo puedo ayudar a un paciente que vive con insomnio y ni con una pastilla logran que esa persona pueda dormir? Bien, primero le preguntaría qué profesional de la salud es. Bien, Zulma, ahí si estás, puedes responder en el chat. Yo estoy leyendo todo, así que voy a ir leyendo las preguntas, pero esto me parece súper interesante. Enfermera es. Bien. Hoy vas a ver, Zulma, que vas a tener algunos ejercicios prácticos, ¿sí? Que vas a poder compartirlos, que pueden servir, que en algunos casos, cuando el insomnio no es tan severo o tan prolongado, genera resultados, que es la idea de esto que estamos brindando en el día de hoy, ¿no? Que se puedan llevar ejercicios prácticos para poder realizar, pero en muchos casos, como bien decía Nati, el insomnio a veces es un efecto de otros procesos que necesitamos regular en nuestra realidad para poder estar mejor, ¿sí? Que aparece justamente un estado constante de malestar, ¿sí? Y en ese estado constante de malestar, que a veces durante el día está, imagínense que es como una alarma, ¿sí? Como una alarma de un auto que suena a las 2 de la tarde, pero si yo estoy con todas las actividades que voy realizando, esa alarma la puedo escuchar como de costadito, pero si aparece a la mitad de la noche, esa alarma la voy a escuchar sumamente fuerte. Y esto tiene que ver con estos pensamientos que voy teniendo, la mente rumiante, que me va contando historias en relación a lo que yo voy viviendo. Por ende, empezar a habitar el momento a momento y poder poner una distancia de esta mente crítica que nos va hablando y poder registrar una mente descriptiva de la realidad que voy habitando, nos va a permitir ir generando un cambio, ¿sí? Decime, Fer, si había más preguntas. Creo que dijiste que había alguna otra. Sí, después, Roberto nos pone que él se duerme sin problemas, pero se despierta 2, 3 de la mañana y ya no se duerme más. Y Sole, respondiendo un poco también a lo que dice Roberto, dice que le pasa un poco lo mismo y siempre se despierta antes de que suene el despertador. Y eso ya lo predispone mal para el día. Y eso me pasa a mí también un poco, lo de despertarme antes de que suene la alarma.
Bien, bueno, hay varias cosas en realidad. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en el insomnio uno podía tener esta dificultad para empezar a dormir o para mantener el sueño o despertarse más precozmente? Y ahí a veces se combinan las cosas. O a veces la persona no tiene problemas para empezar a dormir, pero sí se despierta durante la noche, o por ahí se despierta, se duerme bien, pero se despierta más temprano de lo normal, ¿sí? Entonces, pero bueno, es todo, digamos, es es lo mismo, ¿sí? Solamente que varía en qué momento aparece esa dificultad para mantener el sueño. Bien, bien. Y después también es cierto que hablamos de insomnio, que por ahí este dato no lo dije, por lo menos, obviamente que esto es una cuestión de definición en medicina, pero cuando la persona tiene más de 3 veces por semana este trastorno, ¿sí? Tener alguna noche aislada de que uno no puede dormir o se despierta a la mitad de la noche, que muchas veces tiene que ver con que estamos preocupados por algo, es absolutamente normal, nos pasa a todos. El tema es cuando esto ya se mantiene en el tiempo y te empieza a afectarnos el día a día, ¿no? Ahí sí es cuando empieza a ser un problema. Y también, como comentaba Nati, ¿sí? Nuestro cuerpo responde en esto de que empiezan a aparecer los ciclos circadianos, en donde justamente cuando nos vamos a acostar y nos levantamos a horarios habituales, a veces empieza a generar que entramos en un estado de simpaticotonía y el cuerpo sí comienza a volverse el sueño más liviano y empiezo a despertarme. Entonces, puede pasar esto. Por otra parte, lo que son los despertares a veces en la noche, van a ver, ahora vamos a brindar un ejercicio, pero tiene que ver que podemos estar con alguna preocupación específica, por eso es súper importante poder dejar y soltar nuestro día a la hora que nos vamos a dormir, porque nuestra mente cada vez que puede nos va a tirar recordatorios de que de todo lo que está pendiente en nuestro día. Entonces, en esos recordatorios aparecen en los momentos que nos despertamos, tal vez empiezo a registrar toda la agenda del otro día. Y eso, obviamente, me va entrando en un despertar y me corre del punto de relajación, empiezo a generar una anticipación. Ahí también, con lo que vamos a trabajar ahora en un ratito, vamos a brindar ejercicios para esos momentos, para justamente volver al punto de relajación corporal que me va a permitir continuar mi descanso. No sé si hay alguna otra pregunta. Y están preguntando, por ejemplo, bueno, Ale nos dice que ella no puede ver, ahí lo corregimos. Preguntan qué tipos de insomnios hay. Supongo que, bueno, en el transcurso del webinar lo vamos a ir desglosando. Y Belena nos cuenta que tuvo insomnio durante muchos años y lo que me pasaba era que le costaba conciliar el sueño y luego también que le costaba despertarse. O sea, me imagino que debe ser como una constante, ¿no? Necesitaba dormir una cierta cantidad de horas. Yo entiendo que esto se parece mucho también a los casos que llevan al programa, ¿no? De insomnio, algunos pacientes. Y un poco lo que decía Zule, que es enfermera, pero bueno, no sé si tendrá algo que ver con eso. Es que en muchos casos a veces aparecen estrategias de adaptación, ¿sí? Como no pude tener una buena noche, yo considero que para poder funcionar en mi día necesito dormir 8 horas, me quedo y prolongo mi descanso, que a veces pueden ser adaptaciones que pueden resultar y en la mayoría de los casos no, ¿sí? Porque por ahí pasé, como decía al inicio, de 10 a 12 horas en la cama, ¿sí? Terminé durmiendo, pero tal vez la calidad de mi descanso no termina siendo buena. Y se va instaurando que la cama es un lugar peligroso, la cama es un lugar en donde no logro dormir, ¿sí? Entonces, en este punto son hábitos que no son del orden de lo positivo, ¿sí? Hay algo, me voy a ir adelantando, pero para responder esta pregunta, hay algo que utilizamos en el programa que tiene que ver con la restricción del tiempo en cama, que es un recurso que vemos lo que realmente cada persona está durmiendo. Por eso es un punto en donde hacemos una labor muy del orden de lo personalizado, porque registramos lo que cada participante está durmiendo. Entonces, en ese registro, en esa restricción, vamos generando el cambio. A ver, presenta un desafío inicial, pero es lo que nos va a permitir que realmente se vuelva a consolidar este proceso, recordando que el descanso es una habilidad natural que por alguna variable hemos perdido. Bien, hago la última. Sí. Si querés contesto un poco la pregunta esta que hicieron, ¿cuántos tipos de insomnio? Bueno, antes se hablaba del insomnio primario o idiopático en medicina cuando no está, como no se sabe cuál es la causa,
y se hablaba de insomnios secundarios, ¿no? Como que relacionado a otra cosa. Hoy por hoy lo que hablamos es del insomnio comórbido, que muchas veces está presente, por ejemplo, en personas que tienen dolor es común que tengan insomnio, o bueno, como les dije, la depresión y la ansiedad, inclusive los pacientes con apneas, por ejemplo, también pueden tener insomnio. Entonces, eso en cuanto a la clasificación. Después también se divide según el tiempo de evolución. Decimos que es agudo cuando dura menos de 3 semanas y crónico cuando dura más de 3 meses. Pero un poco esa es la clasificación. Y después tener en cuenta eso que, si bien obviamente que uno tiene que tratar el insomnio, si uno tiene otra sintomatología o otras afecciones, obviamente que tenemos que tratar esas causas también, ¿no? Bien, súper. Una última, súper claro, Nati, una última consulta, comentario en realidad que nos hace Ana María. Nos dice que ella tiene problemas desde chiquita y ahora con 68 años, entiendo que dormir, ella dice que es un castigo que probó de todo y nada le dio resultado. Me suena también a testimonios que Hemos tenido pacientes que refieren Sí. esto, de que nunca han podido dormir, que no recuerdan haber dormido bien, y la verdad que obviamente que implica ciertos cambios de hábitos fundamentalmente, bueno, transformar un poco toda esta estructura que se armó durante tantos años, pero que sí hay solución, eso sí. Y acá, como bien dice Nati, implica primero reconocer y ver qué es lo que nos va manteniendo en este estado de sueño liviano o un estado de alerta para poder generar los cambios, no solo a nivel de hábitos, sino que pasamos al punto de gestionar una actividad totalmente distinta, que es registrar qué me va pasando, empezar a escucharnos, porque hasta ahora podemos, como decíamos hoy, podemos haber probado con medicación, podemos haber probado diferentes recursos, pero esto que se va proponiendo es entrar adentro nuestro y registrar qué nos está pasando y cómo podemos vivir mejor. En muchos de los casos nos pasó gente que por ahí hacía 30 años que realmente tenían problemáticas de insomnio, y una vez que finalizaron el programa, realmente les había cambiado muchísimos aspectos de su vida cotidiana, simplemente por estar presente en su realidad y empezar a elegir desde ellos qué era lo que querían realizar. Entonces, en esto, para mí es un punto de responsabilidad, de elección y de esto, de probar algo que pueda ser totalmente distinto a lo que he venido utilizando hasta ahora. Más que nada Bien. como para complementar un poco lo que decía Nati. Sí, ahí, por ejemplo, bueno, David nos dice nos pregunta en realidad si el celular encendido en la mesa de luz, aunque esté en silencio, perturba también el descanso. Charlie nos dice que también llega a la noche y es como que no tiene ninguna facilidad para dormir. Nada, no sé lo del celular si influye. Yo creo que las pantallas todas deben un poco como, pero bueno, no sé, ustedes me dirán. Sí, todas Pero las sí, pantallas incluyen. Sí, las pantallas son el principal enemigo del sueño. Y sí, a ver, lo ideal, la recomendación es desconectarnos mínimo 1 hora, 2 horas en lo posible, evitar pantallas, porque no solamente la luz hace que, digamos, que nos diga que es de día, entonces el cerebro no entiende que tengo que dormir, ¿no? Y después es que también lo que consumimos, el contenido que consumimos, porque eso también genera un estado de alerta, y obviamente que al momento que nos queramos dormir va a ser difícil porque estamos como muy activos, ¿no? Entonces, obviamente que eso no es recomendable el uso de las pantallas. Después de que quede en la mesita de luz o no, bueno, eso por ahí ya es más una cuestión de elección personal, pero bueno, yo creo que tenemos que empezar a desconectarnos un poco del celular, ¿no? O sea, Sí. Ahí Constanza nos da como también su recomendación, lo que a ella le funcionó y tiene que ver con esto de que no podía dormir y ahora dejando el celular, las pantallas 2 horas antes de ir a dormir, descansa mejor. O sea, sí. Sí. Bien, bueno, no voy a seguir interrumpiendo ahí también con mis dudas. Si quieren, pásale a la diapositiva. Dale. Y ahí voy agregando. Y me gusta decir que es empezar a generar como un nuevo escenario, ¿no? El escenario del buen dormir. Entonces, todos los ajustes que nosotros podamos realizar para poder estar mejor son más que beneficiosos. Entonces, si yo, teniendo el celular cerca, termino haciendo esto y cada vez que me despierto, miro el celular y miro la hora y eso me va a generar una activación a nivel del cuerpo y mi mente se acelera porque mañana tengo muchas actividades, tal vez no sea un punto favorecedor. Entonces, empezar a generar estos cambios nos pueda
ser muy beneficioso. Acá en esta imagen planteamos un poco de que la habitación pueda ser un espacio que esté ordenado, que realmente los aromas puedan ser agradables para mí, que yo no pase frío, no pase calor, que me pueda acostar en horarios regulares, porque esto va a generar que cada vez que yo me vaya a acostar a la misma hora, empiece a aparecer en mi cuerpo un proceso de relajación y en el horario habitual de levantarme empiece a entrar en una forma de estar despierta, en un estado de simpaticotonía, y esto nos va a permitir que los ciclos vuelvan a funcionar, y esto me va a permitir a mí que realmente pueda estar mejor en relación a mi descanso. Hay un punto previo que es liberar mi mente de toda carga, de toda preocupación, de toda cosa pendiente que podemos hacer, que es un ejercicio que es muy beneficioso, que en el momento que ustedes estén por ir a dormir, agarren un cuaderno y hagan una lista de todo lo pendiente. Y cuando digo todo lo pendiente, es todo. ¿Qué sería todo? Si yo tengo que ir al supermercado mañana, a la verdulería, a la carnicería, tengo una reunión importante, tengo que comprar un regalo, todo es como si yo vaciara mi mente en ese cuaderno de todo contenido que me pueda generar una interrupción de mi descanso. Y eso es muy importante porque la mente, como decíamos hoy, me puede tirar titulares durante todo el día, pero yo entretenido en mis actividades, puede pasar que esa información no llegue a mí. Pero en el momento de la noche, mi mente va a querer que, de un modo muy objetivo, si yo no, no me esté ocupando, ¿sí?, de que nada de todo eso que estaba en mi lista, en todas esas actividades que yo tenía, no se hagan. Entonces, a la hora de acostarme, esos titulares me van a generar que yo entre en tensionabilidad. Y una vez que cuando está escrito, mi mente lo toma como hecho. Lo escrito lo toma como hecho y justamente no va a traérmelo en mi realidad. Entonces, es un punto que nos favorece muchísimo porque nos permite que ya la mente no nos traiga esas preocupaciones o estos puntos de titulares que muchas veces me pueden generar ansiedad, un proceso de anticipación, abrirme la capacidad creativa. Entonces, ese ejercicio realmente es muy, muy eficiente. Entonces, esto que hablábamos de los horarios regulares, a nivel de la alimentación, podemos irnos a la cama sin justamente no irnos con hambre, no tomar demasiado líquido antes de acostarnos, es generar un escenario que sea acorde para nuestro estado de bienestar a la hora de irnos a dormir, ¿sí? Creo que había alguna pregunta, me parece. Sí, nos preguntan si, Catherine nos pregunta si esto de lo que vos estás hablando, Vero, está relacionado con la crianza en algún punto. En realidad, no necesariamente, ¿sí? Puede ser sumamente beneficioso, ¿sí? Si uno empezara a generar estos puntos con los niños, ¿sí?, a temprana edad, para que empecemos a generar una buena rutina de descanso, puede ser sumamente positivo. Yo en muchos casos en la consulta lo planteo, ¿no? Que, como bien dice Nati, si un determinado tiempo soltamos las pantallas, les leemos un cuento, chequeamos qué vamos a ingerir a nivel televisión en el momento previo, vamos armando un buen escenario para que el cuerpo vaya generando un proceso de relajación, va a ser más que beneficioso, ¿sí? Pero justamente nuestro modo de funcionamiento, ¿sí?, es bajo un multitasking, creyendo que nuestra eficiencia es traer 200 cosas en nuestra mente y hacer muchísimas actividades a la vez. Entonces, en muchos casos terminamos de trabajar a veces a las 9 de la noche, cuando no más tarde. Entonces mi mente no se logra desconectar. Como mi mente no se logró desconectar, como hablábamos desde el triángulo de la conciencia, a mi cuerpo le pasa lo mismo y a mis emociones le pasa lo mismo. Entonces, comenzar ese vaciado de contenido va a hacer que mi cuerpo se pueda empezar a conectar con otras actividades. Y en esto decir conectar, bueno, ¿qué puedo hacer para ir generando un espacio de tranquilidad en mi descanso? ¿Sí? ¿Qué puedo? Ahora vamos a trabajar con una meditación, pero ¿cómo puedo ordenar ese descanso para que yo pueda estar conectado conmigo y con lo que necesito? ¿Sí? Así que si querés pasar a la siguiente. Ahora vamos a realizar un ejercicio de mindfulness, ¿sí? Les explico un poquito de qué se trata mindfulness. Mindfulness es la habilidad de estar presente
de un modo particular que es aperturado a lo que suceda sin juzgar. Y en ese sin juzgar es habitando todo lo que la experiencia me vaya trayendo. En este ejercicio meditativo vamos a empezar a conectar con nosotros, así que los voy a invitar a que pongamos una posición cómoda, pongamos bien las plantas de los pies en el piso, las manos van a estar apoyadas en el regazo, y nuestra cabeza no va a estar ni inclinada para adelante ni para atrás, en un punto medio cómoda. Vamos a ir cerrando los ojos. Y vamos a llevar toda nuestra atención a la respiración. Inhalando profundamente y exhalando. Vamos a volver a respirar profundo, inhalo y exhalo. Y ahora vamos a traer toda nuestra atención a un punto entre el labio superior y la nariz. Y vamos a respirar en ese punto, en una respiración más nasal. Si me aparece algún pensamiento que me aleje de este punto de anclaje, vuelvo a traer mi mente a mi cuerpo en este momento para estar acá. Y ahora voy a desplazar mi foco atencional a mi pecho y voy a respirar con esta parte de mi cuerpo, sintiendo cómo se expande mi pecho cuando inhalo y vuelve a su estado de reposo cuando exhalo. Una vez más. Por tercera vez. Tal vez mi mente se ha alejado en alguna sensación de mi cuerpo y la vuelvo a traer acá. Desplazamos la atención a la zona del abdomen y vamos a respirar con nuestro abdomen. Y voy a notar la expansión cuando inhalo. Y vuelvo al estado de reposo. Una vez más. Si mi mente se alejó y estoy pensando en lo que va a suceder más tarde, me traigo amablemente a estar acá, presente con lo que le va sucediendo a mi cuerpo en esta respiración. Vuelvo a respirar profundo y exhalo. Una vez más. Y exhalo. Por tercera vez. Y exhalo. Despacito, voy abriendo los ojos y volver a estar acá. Realizando todos los movimientos que necesitemos para estar presentes con nuestro cuerpo, con cada sensación. Los voy a invitar al que pueda, que ya haya abierto los ojos, a que nos cuenten en el chat cómo están. Ahora les voy a contar un poquitito qué es lo que permite la meditación de mindfulness, que es un entrenamiento de la atención, que puede generar una relajación corporal, que no es específicamente el objetivo, más relajado, dice Ine, claro, totalmente. Bueno, acá dicen que les dio sueño, se relajó. Bueno, sí, no es el objetivo, mindfulness es lo que nos permite
es comenzar a registrar cómo está funcionando nuestra mente. Por eso estamos entrenando la atención para poder estar acá, presentes con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Entonces, este ejercicio que es muy chiquito, fíjense que fueron muy pocos minutitos los que estuvimos practicando, nos fue generando ya este efecto de relajación. Imagínense si esta práctica la podemos llevar a nuestra vida cotidiana, cómo podríamos estar, ¿sí? Insisto, no es el objetivo de la relajación, pero es un efecto que genera la meditación, que es un efecto secundario. Pero entrenar la habilidad lo que nos va a permitir es realmente registrar qué me estoy contando de lo que estoy viviendo y qué efectos voy generando en mi cuerpo y en mis emociones. Y eso es lo que llamamos el proceso de autoindagación. Así que si quieren, chicas, podemos pasar a la otra. No sé si alguien quiere compartir algo. Por ahí Están esto de diciendo que la meditación desde la neurología es súper interesante, porque en realidad lo que necesitamos es entrenar esta mente que está continuamente yendo y viniendo para todos lados. Y con la meditación lo que logramos es eso, ¿no? No es ese efecto inmediato que tenemos después de meditar, sino lo que nos permite es tener esa capacidad de poder bajar en cualquier momento del día. O sea, así estemos por acostarnos a dormir o estemos haciendo otra actividad, porque ya hemos entrenado a la mente a hacerlo. Y esto si lo repetimos, o sea, el cerebro aprende, si uno repite y repite y repite, lo aprende, no hay chance. Entonces, al repetirlo en las meditaciones de forma diaria, que es ideal obviamente, ayuda a esto, ¿no? A poder generar ese cambio. Como bien dice Nati, yo a veces lo cuento que hay una práctica que realizo entre paciente y paciente, que apenas son 3 pausas respiratorias, pero lo que me hace es volver a traer mi presencia plena, mi presencia viva en mi cuerpo, y registrar que necesito. Por ahí era un vaso de agua, por ahí era algún movimiento en mi cuerpo. Entonces, estas prácticas lo que nos van permitiendo es habitar lo que está haciendo en mi realidad, ¿sí? Y muchas veces disminuir los efectos de reacciones por estar en anticipación y estar en un estado de automatismo, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguien quería compartir algo. Preguntas, a ver si alguien puso. No, o sea, están respondiendo como los que practican lo de la respiración, pero no logran continuar quizás con el sueño. Yo Insisto. quisiera, porque mencionaste en algunos momentos, Vero, el programa, pero ¿qué es el programa? Entonces, por eso aprovechar capaz esta última pantalla como para contar de qué se trata y qué es lo que ven con los pacientes que participan. De la clínica, porque veo que muchos de los comentarios que están diciendo acá o de los casos que cuentan, siento que son también como que se repiten con los pacientes de la clínica, y ahí están preguntando si el programa se puede hacer a través vía Meet. Bueno, nada, si lo pueden contar entre las dos, un poco como para aclararle a quienes están acá de qué se trata, parece que estaría bueno. Sí, es un poco la idea. Ahí Nati les va a contar, yo les voy a contar un poquito la parte de cierre y la devolución que yo realizo a nivel individual. Bueno, primero que este programa está basado en lo que es la terapia cognitiva conductual y en mindfulness, en las cosas, y es grupal, o sea, la modalidad es grupal. Inicialmente el Vero lo hacía de forma individual, después de varios pacientes, bueno, llegamos a este formato que nos parece mucho más productivo, porque permite esto de la hermandad, de poder compartir lo que nos está pasando, y la verdad que es bastante positivo. Y si bien es grupal, hay un acompañamiento individual por parte de Vero. De hecho, todas las semanas los pacientes tienen que entregar un diario de sueño especificando si ocurrieron algunas cosas. Bueno, después también todo esto va a estar dentro de una plataforma. Ustedes van a tener acceso a las clases, si bien obviamente que lo ideal es que participen en cada uno de los encuentros, que son 5, es un encuentro semanal de 1 hora y media, pero también van a tener acceso a una plataforma donde va a estar grabada el encuentro, van a tener todo lo que es el apoyo en formato digital, que Vero les va a pasar, las meditaciones, también a través de esa plataforma. Así que bueno, eso es un poco el programa, y bueno, no sé si Vero quiere seguir contando un poco más.
Sí, como bien decía Inati, la información, todo lo que se realiza en las prácticas y toda la información teórica que se brinda en cada encuentro que tiene que ver con la psicoeducación, la idea es que cada uno se lleve muchísimas herramientas para entrar en este proceso de autoindagación. Todo eso, como digo, presten atención, pero va a quedar toda la información digital y después van a tener todos los detalles ahí, al igual que las meditaciones. En la entrevista de cierre que realizamos, si bien hay un acompañamiento personal a partir de los diarios de sueño, en donde a mí me permite generar una evaluación en el caso por caso y generar los ajustes necesarios semana a semana para poder ir mejorando el proceso del descanso, después en la entrevista de cierre hago una devolución de todo el recorrido individual. El soporte grupal realmente genera un espejo, porque por más que tanto Nati como yo nos dediquemos a esto y acompañemos a personas con problemáticas de insomnio, el estar con un otro que realmente está vivenciando el proceso y empieza a tomar los recursos y muchas veces genera mejoras, realmente es esperanzador y se entienden en el proceso que están atravesando. Entonces, ha sido un punto muy productivo hacerlo en formato grupal. La entrevista de cierre, estas devoluciones, hay muchísimas observaciones que yo voy haciendo del caso por caso en cada encuentro y en este momento y en ese proceso individual de cierre, las voy a hacer en las devoluciones individuales, en donde no solo están los ajustes de los diarios del sueño, que muchas veces las personas me dicen, bueno, pero de acá en más al fin de mis días solamente voy a dormir esta cantidad de horas, no. Pero sabemos que con esa cantidad de horas tu cuerpo responde bien y realmente no estamos teniendo despertares nocturnos o no hay procesos de latencia de sueño. También buscamos que haya una mejora en la calidad del descanso. Entonces, en esa devolución yo también les voy marcando muchísimas cosas que he observado a nivel posturas, a nivel formas de ir transitando el proceso en donde han habido mejoras. Entonces, realmente es un acompañamiento muy personalizado el que damos en el programa. Y ahora, bueno, les vamos a contar algunas transmisiones de personas que han transitado y que realmente han logrado muchísimos cambios en sus vidas, en muchos participantes, como les decía hoy. El programa tocó fibras sensibles en sus vidas personales que han generado una mejora a nivel de su calidad de vida, y también eso es un punto muy importante porque nuestro descanso es un punto muy importante en nuestros días, pero poder que toda nuestra vida en general se ajuste a un estado de bienestar personal es sumamente importante. Bueno, ahí les vamos a compartir. No sé si Nati, ¿querés compartir vos? Bueno, a ver, estos son algunos de los testimonios que nos han dejado. Generalmente cuando finalizan el programa les pedimos para que nos hagan algún tipo de recomendación o si nos quieren decir algo. Y bueno, por ejemplo, acá una de las personas dice que lo que más destaco es que comprendí que cada uno tiene la capacidad de generar cambios, aprendí a estar más presente, a bajar la autoexigencia, a prestarme atención en momentos que antes me pasaban desapercibidos y a darme pausas para conectar con lo que necesito. También entendí la importancia de preparar el espacio para dormir y vivir cada noche como una oportunidad del descanso. Bueno, nueva oportunidad de descanso. Después otra persona acá nos comenta que aprendí que son muchísimos los factores que nos llevan a tener problemas para dormir y que se trata de ir poco a poco desprogramando hábitos y comportamientos que no nos ayudan. Resultó muy valioso compartir este proceso en grupo porque al escuchar las historias de otras personas me di cuenta que no estaba sola y que compartimos el mismo desafío. Eso fue tranquilizador y enriquecedor. El curso me dio herramientas prácticas y conceptos muy útiles, desde meditaciones, información teórica y tips de higiene de sueño hasta ejercicios de autocompasión que me enseñaron a tratarme con amabilidad y a encontrar un lugar seguro dentro de mí donde puedo sentir calma. Pude ordenar mis horarios y darle sentido a mi día, llegando a la noche con otra mirada hacia la cama. Bueno, después otra persona comentó que hoy me llevo bienestar, calma interior y la convicción de seguir profundizando en este camino de presencia y autocuidado. Estoy muy agradecida a Verónica y a todo el equipo por su calidad humana, la claridad en transmitir la información y el acompañamiento constante. Fue una experiencia altamente positiva que transformó mi manera de relacionarme con el sueño y conmigo mismo. Bueno, compartir en grupo fue sanador, entendí que no estoy sola en este desafío, hoy duermo mejor y me siento más presente y compasiva conmigo mismo. O sea, un poco también todo esto refleja lo que quisimos transmitir con Vero, que en realidad así como transitamos nuestros días, estamos a la noche, y un poco es cambiar eso, ¿no? Ese estado de que estamos corriendo todo el día, o por ahí con esta autoexigencia, o lo que nos estamos contando todo el tiempo,
bueno, un poco todo eso implica, digamos, desarmar todo eso para también eso que mejore y repercuta en la noche, ¿no? Por eso un poco el título es volver al equilibrio del dormir y el equilibrio en nuestra vida general. Esto que constantemente, como dice Nati, estamos en estas anticipaciones, en estos estados de desconexión, en estos estados de destrato, como poníamos el ejemplo del mate, es generar una distancia entre lo que me cuento y dejar de estar de lucha con eso que me estoy contando y ver descriptivamente qué es lo que realmente está sucediendo en mi realidad y qué quiero modificar para poder estar mejor. Por eso el gran recurso que es como la columna vertebral que tiene Mindfulness, que es la autocompasión, que es la capacidad de tratarme con amabilidad, con esa amabilidad que puedo tratar a otros, pero poder tratarme a mí mismo, es un punto fundamental para gestionar un cambio. Como decíamos hoy, es un acto de registrarme y ver qué es lo que realmente necesito, ¿sí? Así que bueno, un poco compartirles estas experiencias de personas que han transitado por este proceso del programa Volver al Equilibrio y que han realmente recuperado y han cultivado esta semilla de cambio para poder estar mejor. Y que no sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Ver si hay alguna consulta. Bueno, yo ahí fijé el link directamente para que también puedan inscribirse, conocer un poco, bueno, los beneficios un poco más en detalle. Está fijado el mensaje para, y si tienen alguna duda respecto a eso, si lo están mirando, pueden aprovechar también. Ahí Noemí pone que ella hizo el programa con Verónica hace como 3 años y fue muy positivo. Ahí como así entiendo un poco lo que vienen contando. Bien. Bien, excelente. Y Constanza pregunta si Vero trabajas terapia cognitivo-conductual. Sí, hago terapia cognitiva conductual en consultorio. Bueno, les cuento, creo que había alguno que era mendocino, yo estoy en Mendoza actualmente. Hace 2 años que me vine a vivir acá y bueno, sigo siendo parte del equipo de Noctis, pero ahora a distancia. Bien. Bueno, ahí Doris, excelente lo compartido. Lili pregunta si le puede enviar el link. Sí, claro, claro, le puedes enviar el link directamente, Lili. Y sí, obvio, lo pasamos en el grupo de WhatsApp con el descuento si lo hacen hasta el 10 de octubre. Ahora cuando finalicemos el webinar, se los comparto también por WhatsApp para que lo tengan ahí a mano. Bien, no sé si hay alguien que quiera preguntar algo más, si no ya, Vero, Nati, no sé si queda algún tema más o podemos ya voy a dejar acá esto por si a alguien le faltó la info. Si no hay más dudas, consultas, creo que podemos despedirnos. A ver, ahí te confirmo. Bueno, veo que ya no hay más dudas, solo agradecimientos. Bueno, muchas gracias por haber estado acá, por haber sido parte de este encuentro. Bueno, gracias chicas por este compartir, por la asistencia y bueno, gracias Nat. Muchas gracias. Diego, el agradecimiento de Vero. Bueno, gracias Vero a vos también. Y ni hablar a las dos Fer que estuvieron acá ayudándonos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Bueno. Gracias a todos. Les vamos a estar enviando toda la información por WhatsApp y nos pueden preguntar lo que necesiten también por ese mail. Que tengan un excelente martes. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, Fer. Bien, excelente. Ahí podemos parar si quieren también la grabación y yo las voy a abandonar, ¿sí? Que tengan